Buenas noches, profesora. Soy la alumna Angelina Orihuela Bernoy con el código U2019-13832. Y para el final elegí la pregunta, poniendo atención al tipo de montaje en el film Mulholland Drive, ¿cuál sería la estética del montaje del film? El motivo por el cual escogí esta pregunta fue porque deseo conocer a profundidad las formas de montaje en la parte técnica. Es decir, que quiero saber cómo se produce una película, ya que al seguir mi profesión en las artes escénicas, siento que este tema me va a ayudar a especializarme en algún rubro de mi carrera, ya sea como actriz, directora, productora, guionista, entre otros. David Lynch es considerado como un gran cineasta del cine contemporáneo porque sus películas se caracterizan por ser surrealistas, basada en los sueños complejos que causan una impresión muy profunda en el espectador. Y para poder entenderlas se tiene que ver dos veces porque la trama suele ser muy confusa y extraña. Él es un artista. Comenzó con la pintura, estudió en la Escuela de Bellas Artes y vivió en Filadelfia en un barrio pobre, lo que inspira el contraste de Estados Unidos que presenta Lynch en sus películas. Según Vincent Amiel, las formas de montaje en el cine comprende toda una operación técnica para elegir y asociar imágenes, ritmos, cortes, planos, fluidez, en donde se incluye un determinado contexto cultural, voluntades de representación del mundo, estereotipos, prejuicios, conflictos sociales, entre otros, que muestra un director para captar la impresión de los espectadores. En este sentido, Amiel indica que la operación técnica está constituida por el cutting, que es la etapa en donde se corta y ensambla los pedazos de películas. Es decir, que se busca el ritmo exacto de la sucesión de planos y en el enfoque que permita encontrar el montaje preciso. Y por el editing, que es la idea general estructural de toda película, es decir, cómo se quiere contar la historia. En base a la operación técnica explicada, para Miel existen dos formas de estética del montaje, el desglose y el collage. El desglose se refiere a aquellas películas en donde el espectador recopila información para entender quiénes son los personajes. Tienen un orden, una sucesión de secuencias en donde el espectador se le presentan elementos que no lo confunda. El guión es esencial para que se entienda la película, así como el vestuario, la música, secuencia de planos. Por lo tanto, es más convencional. En cambio, en el collage, las secuencias no tienen un orden. Tiene un carácter imprevisible porque se basa en la sorpresa, es decir, cambia la concepción y percepción del espectador porque juxtapone imágenes, sonidos que no están relacionados. Podría decirse que en el montaje collage, más que verificar una escena, esta tiene que ser observada para descubrir y formular una revelación que no se manifiesta de manera directa en el film. Teniendo como base lo antes explicado, en el film Mulholland Drive, Lynch utiliza ambos tipos de estética de montaje como para complementar la estructura cinematográfica, en donde predomina el montaje collage en las escenas más relevantes como 1. Al inicio del film se muestra una escena en donde están bailando parejas de personas, juxtaponiendo imágenes con sombras de las parejas, de la protagonista y de dos ancianos al lado, utilizando planos medios, enteros y primeros planos para la protagonista, con mucha iluminación, con raccord de sonido para dar continuidad a la escena. 2. Pasa a la siguiente escena sin un orden de secuencia ni raccord en donde juxtapone la imagen de Diane y muestra una cama en un plano cerrado, usando la cámara en movimiento, la que se acerca a la almohada en primerísimo plano, usando un récord sonoro para crear intriga y pasar a la otra escena en donde se muestra en primer plano la calle Mulholland Drive, que es un camino que va a Hollywood, con cámara en movimiento siguiendo un auto. Además, muestra planos generales de la ciudad. 3. Sin un orden de secuencia, presenta una escena en primeros planos de una conversación de dos hombres en un restaurante,
donde éste le cuenta que tiene una pesadilla con un monstruo y que en ese momento se está haciendo realidad usando plano general, primeros planos, planos medios y con cámara en movimiento. Crea una situación de suspenso y misterio que termina con la aparición inesperada de un mendigo completamente asqueroso que asusta al espectador. Solo en esta escena usa récords de continuidad para la articulación de los planos hasta el final de la escena. Presenta otra escena sin orden de secuencia en donde muestra con cámara en movimiento en plano entero el edificio donde se encuentra un sicario torpe que mata a una persona y por error mata a dos, con planos enteros enfocando al sicario y sus víctimas, utilizando récord de continuidad para crearle un orden de secuencia a esa escena. El efecto sorpresa más impresionante ante el espectador y que es una característica de la estética del montaje collage sucede cuando se hace una variación temporal de la película, es decir, cuando le da un giro de 360 grados a la narrativa del film, que después de casi 2 horas se abre una caja azul que simbólicamente representa el traslado a la realidad. Es decir, que todo lo que se ha visto en la película era un sueño de Diane, cambiando la percepción del espectador, que hasta el momento creía que la narrativa se trataba de una actriz buena, feliz, llegando a Hollywood a triunfar, que conoce a una chica con amnesia, que la ayuda, se enamora de ella, pero que en realidad es de una actriz secundaria, fracasada, engañada por su pareja, porque para triunfar en Hollywood se casaría con el director. Casi al final de la película, antes de que Diane se suicide, vuelve a mostrar una escena sin orden con el mendigo asqueroso con la caja azul, con un récord sonoro que da una sensación de misterio con plano general y cámara en movimiento hasta acercarse a la caja que el mendigo deja caer. En el final de la película, presenta un surrealismo cuando al sentirse culpable, Diane mira a los viejitos que entran por la puerta y la atormentan hasta llegar a suicidarse. Ahora, para la estética del montaje desglose usada en el film Mulholland Drive, se distinguen las siguientes escenas. Desde el momento en que yo, Betty, quien en realidad soy Diane, llego a Hollywood acompañada de unos abuelitos, me instalo en el departamento de mi tía, conozco, ayudo y me enamoro de Rita, quien en realidad es Camila. Encontramos dinero en su cartera. También realizo un casting teniendo éxito por mi actuación y cruzo miradas con el director, pero me voy porque siento rechazo. En otra escena se muestra al director reunido con unas personas de poder en el cine, que creo que son unos mafiosos, quienes lo presionan para que contrate a la protagonista de la película. Siguiendo la secuencia, ayudo a buscar la posible identidad de Rita. Encontramos un departamento, vemos un cadáver y Rita y yo nos asustamos y por la noche acudimos a un club llamado El Silencio. Nos hemos identificado con la canción, pero de repente aparece esto en mi cartera. Una caja azul misteriosa. Yo en un momento me ausento y Rita abre la caja. Todo esto que he relatado se ha inferido gracias a la sucesión de secuencia, al orden con que se presentan los planos y los rasgos de continuidad, que permite inferir sobre la trama del film. Asimismo, se utiliza planos medios, enteros y primeros planos para mostrar las acciones de los personajes. Igualmente existe un montaje de desglose después de que se conoce la realidad de Diane, en donde se presenta a un personaje infeliz, fracasada por ser actriz secundaria, engañada por su pareja, deprimida, contrata a un sicario para matar a Camila porque se casaría con el director para obtener fama. Termina suicidándose por la culpa, ya que era algo previsto por la secuencia narrativa que presenta el director. Al predominar la estética del montaje collage, existen varias revelaciones que Lynch
Ha querido que el espectador observe, descubra e infiera. Por ello considero que las revelaciones más relevantes serían las siguientes. Sobre la actor-actriz. No siempre llegar a Hollywood significa cumplir el sueño de ser una gran estrella a pesar de tener la capacidad para lograrlo, sino por el contrario. Se muestra cómo las actrices y actores se valen de otros recursos, acostarse con quien sea necesario para tener éxito, tal como se muestra con los personajes de Diane y Camila respectivamente. Sobre la corrupción en la industria cinematográfica de Hollywood, mostrada a través de los personajes en el sueño cuando se reúnen dos hombres con el director imponiéndole una actriz y al no aceptar le quitan la película, hasta que habla con el más poderoso, un vaquero quien representa una fuerza oculta. Este lo amenaza de muerte al director y lo obliga a cumplir su orden. Sobre el Club Silencio, cuando el presentador dice, no hay banda, todo es una ilusión, la cantante cae. Sin embargo, la voz continúa escuchándose. Esto nos muestra que el cine es una ilusión, una farsa, no es real, pero transmite emociones, sentimientos, nos conmueve como se conmovieron ambos personajes al identificarse con la letra de la canción. Justamente en esa escena es donde la protagonista encuentra la caja azul que significa el traslado a la realidad. Sobre la aparición del mendigo asqueroso después del inicio y antes de terminar la película. Representa la realidad oscura de Diane, es decir, en su vida real se siente muy deprimida, sin esperanzas, sin sueños, despreciada, donde su realidad es una pesadilla, revelando los misterios más tétricos que puede tener el ser humano. Por todo lo analizado, he llegado a la conclusión de que David Lynch utiliza las dos estéticas del montaje de cine, collage y desglose, con la finalidad de impresionar al espectador y darle pistas o piezas sueltas para que en la segunda parte de la película las vaya asociando, ya que todo se trataba de un sueño. Al despertar, la protagonista regresa a la realidad con los mismos personajes, pero cambiados. Como sucede cuando soñamos o cuando tenemos pesadillas, suelen ocurrir cosas sin coherencia y lógicas, y esa ha sido la intención de Lynch. Más que entender el film como una lógica narrativa, quiere que el espectador sienta emociones e interprete a su manera. Por ello la tuve que ver 2 veces. La primera vez me confundió, la percibí desordenada, pero sí me impresionó cuando a través de la caja azul, la protagonista se traslada a su realidad. Me quedé pasmada al descubrir que todo era un sueño. Al igual, yo tuve la atención y eso me ha intrigado, pero lo que más me intrigó es saber cuál iba a ser el final. Pero la segunda vez que la pude ver, la observé mejor y entendí cómo a través del uso de los elementos cinematográficos y un buen montaje, el director crea otra forma de suspenso y misterio a la que yo ya estaba acostumbrada a ver. Estoy segura de que si vuelvo a ver la película, la observaré con más detenimiento y encontraré más revelaciones porque me ha dejado intrigada todos los cabos sueltos. Quizás eso es lo que quiere el director, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.